Hoy quiero continuar con la serie que empezamos la semana pasada. Yo le he llamado a esta serie Probados hasta el propósito y empezamos a ver la vida de José. José en realidad es uno de los héroes de la Biblia, pero a veces creemos que los héroes son perfectos y que los héroes no cometen errores y que los héroes no tienen piedras de tropiezo, y no hay nada más lejos de eso, ¿verdad? Las vidas de testimonio de las personas donde Cristo ha hecho una transformación empezaron siendo tropezadas y tormentosas. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, la prueba del orgullo. Vimos que José, con 17 años, que la historia empieza cuando tiene 17 años, José era un hombre, un muchacho que no sabía controlar sus emociones. Entonces era propenso al chisme, ¿verdad?, al andar acusando a sus hermanos, y entonces eso produjo el odio de sus hermanos contra él. Dice la Biblia que no solamente lo odiaban por varias razones, porque su padre lo amaba más, era el preferido. Número dos, lo odiaban por los sueños que él les contaba y por la forma en que los contaba. Entonces empezamos y vimos que la primera prueba en la que Dios mete a José es la prueba del orgullo, porque Dios quiere transformar corazones humildes. Un corazón orgulloso no se va a transformar. El orgullo es una barrera para que nuestro corazón pueda ser transformado. Entonces, la primera prueba a la que Dios nos va a hacer pasar es por el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Al final, creer que yo puedo solo, que yo no necesito a Dios y que yo tengo el talento, que yo tengo los recursos, que yo tengo el conocimiento, que yo tengo la fuerza. Entonces Dios trata con José. Vimos que hay cosas importantes. Siempre hay un sueño de Dios para nuestra vida y que Dios tiene un sueño para la tuya también, ¿verdad? Y que ese sueño corresponde al llamado, pero que también hay un propósito y ese propósito corresponde al destino. Entonces, hay un periodo entre el llamado y el sueño hasta que se cumpla el propósito y el destino. Y vimos que en el caso de José es un periodo de 13 años. 13 años porque el primer paso hacia su destino lo da José cuando tiene 30 años. Entonces Dios lo hace pasar por 10 pruebas a José. Vimos que el número 10 en la Biblia significa pruebas. Pusimos algunos ejemplos. ¿Con cuántos mandamientos probó Dios el corazón de su pueblo? Con 10. ¿Cuántas veces le cambió Dios el salario a Jacob? 10. ¿Cuántas pruebas pasó Daniel? 10. ¿Cuántos días pidió Daniel para bajar de peso y alimentarse bien? 10 días. ¿Cuántos días vamos a ser probados? ¿Cuántas veces, vamos a ser probados según Apocalipsis? 10 veces. ¿Cuántas vírgenes estaban esperando al amado? 10 vírgenes. Siempre el número 10 en la Biblia es una prueba. Por eso yo digo que el diezmo es una prueba, ¿verdad? Todos se preguntan, ¿por qué el 10%? ¿Por qué no el 1, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué no el 2? Pocos dicen, Señor, ¿por qué no el 40? ¿Verdad? Ya con el 10 es una prueba, porque cada quincena usted va a ser probado a ver si lo doy, no lo doy, ¿verdad? Si pago primero y lo que sobra se lo doy al Señor. Siempre estamos en esa prueba, en ese dilema. Y hoy vamos a ver la prueba del pozo. Vamos a continuar con la historia y vamos a leerla en Génesis capítulo 1, versículos del 13 al 36. Pasemos la siguiente. Dice: Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquem. Aquí quiero que vean, he subrayado en los versículos datos que son interesantes, que son importantes para poder entender la enseñanza. Dice: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. O sea, que hay algo importante. Todos los hermanos trabajando y José no, ¿verdad? Y ya un muchacho ya de 17 años debería haber andado con sus hermanos. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien
y tráeme noticias frescas. Aquí hay un papá poco sabio, porque un papá que ha visto que sus hermanos lo odian por los sueños, por chismoso, por andar jalando cuentos, y a ese el papá quien patrocina que él vaya. Y el papá ahora le dice, ve a tus hermanos y cuéntame cómo está el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. La siguiente. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, cisterna es pozo, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, y es importante encontrar el nombre de Rubén, por eso lo subrayo, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre. Siguiente. Arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante. Recuerden que el papá le había hecho una túnica de colores para ver que él era el preferido. Le arrancaron la túnica, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, en un pozo vacío y seco. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra. Se me olvidó subrayar ahí, perfume, bálsamo y mirra. Eso es un dato importante en la enseñanza, que llevaban a Egipto. Entonces Judá, que era hermano de José, les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. ¿Aquí sigue? Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, un montón de hipócritas, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro, que también significa pozo, para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán
de La Guardia. Bueno, esa es la historia en la que vamos a basar la enseñanza de esta mañana. Mis amados, cuando caemos en un pozo, es muy difícil para un ser humano salir, ¿verdad? Solo conozco uno y era en un chiste que dice que habían hecho un pozo, una fosa en el cementerio, ¿verdad? Y un hombre, por ganar en espacio, en la noche cruza el cementerio y cae en el pozo. Y empieza a gritar y a saltar y todo, y nadie en la noche lo podía venir a sacar, entonces cae dormido. Como a las 2 horas cayó un borracho, también ahí en el pozo, y empieza el borracho a saltar y a gritar, ayuda, sáquenme de aquí, y el otro se levanta y le pone la mano y le dice, no vas a salir de aquí, y el borracho salió. Imagínense el susto de estar metido ahí en el cementerio, solo así se puede salir. Bueno, yo quiero que hablemos del pozo, porque esta prueba José la va a pasar en el pozo. El pozo significa nuestro momento de angustia. Estamos, lo que nosotros hemos en Bancé tomado como a 20 bajo perro, ¿verdad? Puede ser un pozo financiero, puede ser un pozo laboral, puede ser un pozo de la salud, donde todo está en contra, donde ya no hay nada que hacer. Puede ser un pozo en la relación, el matrimonio se está deshaciendo, puede ser en la vejez, ya no hay recursos, todo está faltando. No sé en qué pozo usted se puede encontrar. Pero Dios quiere que nosotros entendamos algunas cosas que suceden en el pozo. Lo primero que quiere es que recapacitemos por qué estamos en ese pozo. O sea, nosotros no llegamos a los pozos de gratis. Siempre llegamos porque hemos tomado decisiones en nuestro camino que no salieron bien. O hemos violado reglas, o hemos violado leyes que nos han hecho caer en esos pozos, ¿verdad? Como atiendo a muchas parejas y matrimonios, una de las reglas que normalmente se violan es que la pareja, uno no es prioridad del otro, sino que se casaron y después el hombre se dedicó al trabajo, la mujer a la casa, y entonces aquella prioridad de uno del otro se perdió, y con el paso de los años lo que hay es un par de extraños que viven juntos, nada más. Entonces Dios quiere que podamos descubrir qué nos llevó a ese lugar, tratar con sabiduría de encontrar las razones de si hicimos alguna cosa que justifique que estuvimos allí. No hablo de culpas, porque ya estamos en el pozo. Hablo de tener una conversación con Dios para decirlo así fácilmente, quién es el responsable de que estemos ahí. Sin embargo, cuando nosotros caemos al pozo, las primeras horas o los primeros días, no somos tan meditativos, no somos tan de reconocer qué es lo que hicimos. Yo me imagino a José hablando ahí en el pozo con el Señor y diciéndole, qué bárbaros mis hermanos. Oiga, es que hasta dónde ha llegado la envidia de mis hermanos, son terribles. Si supiera mi papá realmente lo que son unos diablos mis hermanos, ¿verdad? Entonces me imagino aquella conversación que es muy típica nuestra. ¿Por qué típica nuestra? Porque normalmente queremos culpar a otro cuando estamos en el pozo. Normalmente cayendo en el pozo no decimos, Señor, perdóname, yo soy responsable de estar aquí. Siempre es la familia, siempre es las circunstancias, el trabajo, siempre es alguien que realmente tiene la culpa, pero nosotros no. Siempre hay otro responsable, la sociedad, la economía, mi papá, ¿verdad? Este hombre con 48 años llega a mi oficina con una lista primero de todas sus desgracias, de todo lo que está pasando, las cosas que le salen mal, y de ahí claro, uno se va llenando de compasión, pero ante la pregunta, ¿y por qué crees que estás ahí?, traía otra lista, y era contra su papá y su mamá, de todas las cosas que papá y mamá hicieron y no hicieron, y que marcaron su vida, y que lo tienen en esa desgracia. Entonces ellos son los responsables.
Y lo primero que le digo, mira, yo lamento mucho lo que tu papá y tu mamá hicieron, no sé si es cierto o no, no sé si lo hicieron con alevosía o no, pero ya tienes 48 años. Ya deberías hace rato haber empezado a tomar decisiones y no depender de un, ¿cómo se llama? Un mecate que te sostiene asido en toda tu desgracia por papá y mamá. ¿Verdad? O sea, puede ser que sí, que la vida fue injusta, pueden ser muchas cosas, pero tenemos que asumir responsabilidades. Y la responsabilidad solamente viene a través de la meditación, a través de las conversaciones con Dios, donde, como el salmista le decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él sombra de variación. Entonces, en el pozo, esa posición, Dios espera que reconozcamos por qué estamos ahí. José le cuesta mucho, ¿verdad? Y él no reconoce, Señor, sí, es que primero violé leyes, el sueño era para mí y yo salí de bocón rápidamente. Yo iba y traía chismes a mi papá, para peores, mi papá me hace una túnica y yo se la restriego a mis hermanos. Entonces, en parte entiendo por qué mis hermanos me han tirado en este pozo. Probablemente José tuvo que pasar por ese ejercicio, ¿verdad? Me asombra cuánta gente con la que hablo que me dice, no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo, esto es culpa de mis hermanos, de la sociedad, es culpa de otros. Y no es la acción la que nos pone en el pozo, sino la reacción. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Bueno, depende de la actitud que tenga hacia la vida, a lo que viene. No me puedo quedar en el pozo quejándome. Se acabarán las fuerzas de la quejadumbrez y luego moriré, porque quejarme no me va a hacer salir del pozo. Mucha gente pasa hoy por pozos financieros. Sé de gente que va de pozo en pozo y no recapacitan. No estoy siendo sabio, soy compulsivo, no tengo presupuesto, no estoy diezmando. Prefiero decir que la economía, los bajos salarios son las razones de mi posición en el pozo. Pero Dios quiere que busquemos por qué estamos ahí, que busquemos en el alma. Los hermanos le aborrecían porque le aborrecían a morir, pero no era sin razón. No estoy justificando a los hermanos, pero estoy tratando de entender por qué lo hicieron. Tenían una motivación y José se las había propuesto. Muchos teólogos creen que había tanta discordia entre sus hermanos y que Jacob ayudó a separarlos y luego lo envía a ellos, pero no para vigilarlos, sino tratando de tener una buena relación. Pero José tenía 17 años y era un muchacho que tenía que aprender cómo manejar las relaciones. Y Dios lo va a llevar a este pozo como parte de otra prueba. Ya Dios viene trabajando con su orgullo y ahora quiere trabajar con él allá en la profundidad, en el sentirse realmente cerca de la muerte. Vea lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 18. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Marqué esto porque es muy interesante. Estamos hablando del desierto, ¿verdad? Estamos hablando de que en el desierto la gente anda con batas para protegerse totalmente del sol, capucha para la arena. José iba a ir a caminar varios días, no creo que fuera en shorts y en tenis y en camiseta. La pregunta es, ¿por qué los hermanos supieron que era él desde lejos? Por la túnica, imprudencia. Si ya sabían que la túnica era motivo de discordia, su padre le hubiera dicho, José, vamos a dejar esta túnica para momentos especiales, para cuando tú y yo nos reunimos. Pero no, ya desde lejos, ¿verdad? Ya lo ven y empiezan ellos a decir, ahí viene aquel soñador, ¿verdad? Entonces, la posición en el pozo
De ahí, se apuntaron en muchas rifas. José se apuntó en muchas rifas que van a terminar llevándolo al pozo. Esa túnica era una muestra del orgullo y era una muestra para sus hermanos de que él era el preferido de papá. Yo quiero que sepas que tú también eres el preferido de tu padre, que tú también tienes dones, pero que Dios quiere que esos dones sepamos manejarlos. Él quiere que eso que nos dio, ojalá sea produciendo frutos en el anonimato, en la humildad. Pero José estaba orgulloso de su don y lo exhibía cada rato. ¿Cuántos creyentes hoy se sienten tan orgullosos de sus dones que todo lo que hacen, todo lo que les fue dado, pasan exhibiéndolo en este lado y en otro lado y en todo tiempo? ¿Por qué tenemos que exhibir la túnica? ¿Por qué no somos solo hijos de nuestro Padre? Este orgullo, estas inseguridades, ayudan a meter a José más profundo en aquel pozo. Escuche lo que voy a decirle. José tenía un don, su padre se lo había dado, pero por su orgullo y arrogancia perdió la efectividad de ese don. Sé que muchos inmediatamente me van a decir, los dones no se pueden perder. Y es cierto, veamos Romanos, pasemos la siguiente, 11:29 dice, porque las dádivas o los dones de Dios son irrevocables, como también el llamamiento. Es cierto, los dones son irrevocables, pero se pueden hacer inefectivos. Si yo hoy cometiera algo grave de vergüenza, ¿usted cree que alguien me invitaría a predicar? Nadie, y aunque tenga el don, que creo que ese es el don mío de enseñar, aunque no soy el mejor, pero es el que Dios me dio, ¿quién me invitaría? Nadie me invitaría. Entonces no es que Dios me lo quitó, es que mi orgullo, mis acciones, mis comportamientos van a hacer que mi don pierda la efectividad que Dios tenía. Muchos pierden sus dones por falta de carácter. Ahora, ¿lo puedo recuperar? Sí, claro, lo puedo recuperar. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Ahí lo puedo recuperar. Entonces, Dios nos va a confrontar con nuestro orgullo, con nuestra profundidad allá en el pozo, con nuestra tristeza, con nuestra angustia, para que podamos saber y reconocer por qué me encuentro en ese pozo. Lo segundo que quiero ver es lo que le he llamado la perspectiva del pozo. Voy a contar algo que la persona que me lo contó estaba anoche y fue un ejemplo de esta semana. Esta persona me escribe y me dice lo siguiente: pastor, quiero que ore por mí. Estoy muy desanimado en el trabajo. En el trabajo me pasó lo siguiente: mi jefe de muchos años renunció y él creía que él era el que seguía. Entonces, ahora me doy cuenta que el Departamento de Recursos Humanos ni siquiera nos tomó en cuenta, ninguno de los que estamos, no nos tomó en cuenta, y vi que publicaron externamente la plaza. Dice, esto me desanimó un montón y yo usé otro correo y mandé el currículum para ver qué sucede. Dice, sinceramente, me siento muy desanimado. Está en un pozo, en el pozo del desánimo. Entonces yo le contesto, en el pozo tú tienes dos opciones. O ves tu situación desde la perspectiva de Dios o la ves desde la perspectiva del diablo. Solo hay dos. ¿Cuál es la perspectiva del diablo? La que le estaba pasando a él. El diablo viene y te dice, qué bárbaros, ¿cómo te hicieron eso? Vos tan bueno, vos con tantos años, vos tan leal a la compañía, vos que conoces todo lo que se necesita hacer, ¿cómo ni siquiera tuvieron la cortesía de llamarte, de decirte, mira, vas a participar en una terna? ¿Cómo hicieron eso? Esa es la perspectiva del enemigo. Porque el enemigo lo que anda buscando no es que le den el trabajo a usted.
El enemigo lo que anda buscando es desanimarlo para que usted caiga en un pozo. Y entonces cuando usted está en el pozo, el enemigo va a venir y te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? Ese es el fin último, cuestionar nuestro Dios. Pero la perspectiva de Dios podría ser esta: hijo, yo quiero ver tu carácter, quiero ver si tenés el liderazgo como para ir a hablar con recursos humanos, ir a hablar con el jefe del jefe, a decirle, me encantaría que me tomen en cuenta. Esta es una posición que he estado esperando, es una posición en la que me siento preparado, es una posición donde estoy dispuesto a pasar un periodo de prueba por el mismo salario. Es una posición donde quiero rodearme de la mejor gente para poder lograr muchas cosas que tengo aquí, que en el departamento pueden salir. Y quiero que me permitan por lo menos participar. ¿Será que Dios está aprobando mi entusiasmo, mi liderazgo, verdad, mi humildad de poder ir a hablar con los que tengo que hablar? Y al final, después de haber hecho eso, si me dan el trabajo es porque Dios quería que yo sorteara eso, que no es que me lleguen a mí a pedir, sino que yo vaya a ofrecer. Y la otra, que si no me lo dan, es porque de algo Dios me estará protegiendo, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en el pozo tengo dos perspectivas: o le hago caso a Satanás o le hago caso a Dios y sus promesas. Ahora, ¿cómo saber la perspectiva de Dios y sus promesas si yo no oro, si no leo la Biblia, si yo no me preparo? Yo siempre tengo que recordar las promesas de Dios en medio del pozo, cuando estoy ahí. Debemos tomar esa perspectiva, porque cada vez que estamos en el pozo aparecerá el acusador. Satanás saldrá a condenarme, a acusarme. Y hay una diferencia entre convicción y condenación. La convicción es específica, la condenación es general. La convicción es estoy en el pozo por esta razón, por aquella razón, y la condenación, eres una mala persona, un mal cristiano, un mal amigo, un mal hijo, nunca lograrás nada. Entonces, yo tengo que tomar en el pozo una decisión. ¿A quién le voy a creer? ¿A mi Dios y todas sus promesas, o al enemigo y todas sus mentiras? Porque Dios nunca te va a condenar. El mundo actualmente está en una de las épocas más tristes del conocimiento teológico, sumergidos en una nueva era, donde mezclamos todo con el carácter de Dios, queriendo amoldar la palabra al mundo. La condenación siempre viene del enemigo, y si has tenido pensamientos acusatorios o condenatorios, te aseguro que no son de Dios. Quiero que veamos, creo que sigue Juan 3:17. Yo quiero aclararles este versículo, porque muchos hoy lo usan jugando con la gracia de Dios y la misericordia. Dice, Dios no envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Eso significa que el mundo ya estaba condenado. El mundo está condenado. Romanos capítulo 5 dice que por un hombre entró la maldición y la condenación al mundo. Dios no envió a condenarlo, ya no podía condenarlo, ya estaba condenado, pero envió a Jesús para salvarnos. Entonces el cristiano no tiene la capacidad de condenar a nadie, ni de ajusticiar a nadie. El que no conoce a Cristo seguirá condenado. Usted y yo fuimos condenados, y la única manera es a través de Jesucristo que podemos ser justificados. Y la justificación elimina la condenación. Eso se llama redimir. Redimir es cuando el acto que se hizo en la cruz, el precio que se pagó, redime o sustituye o bendice o cubre la multitud de los pecados.
Eso es lo que significa. Entonces, cuando el diablo te viene a condenar, te viene a acusar, te viene a decir, allá en medio del pozo, te viene a cuestionar tu Dios, tú tienes que hacer lo mismo que Jesús en el desierto. Cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, estaba apelando a su identidad. Jesús sabía quién era. Y Jesús le dijo, escrito está. Tú y yo, en medio del pozo, también debemos decirle al enemigo, cuando viene con todos esos pensamientos suicidas, de derrota, de frustración, de postración, cuando viene, decirle, Satanás, escrito está. Estaré contigo todos los días hasta el fin de los días. Yo supliré todas tus necesidades. Yo estoy tratando contigo porque quiero transformarte, cambiarte, para que puedas llegar al destino que yo he determinado para ti. Y eso es lo que tenemos que tener claro, y esa es la perspectiva de Dios desde el pozo. Dios envió a Jesús a salvarnos de esa condenación. Y cuando digo que tomemos esa perspectiva, me refiero a la perspectiva pura de Dios, donde le cerramos las puertas al enemigo, porque el enemigo miente. Y quiero decirte esto, ponga mucha atención. Cada vez que Satanás habla, miente. Cada vez que Satanás habla, miente. Padre de toda mentira, dice la Biblia. Dios nos lo advirtió. Cuando Satanás diga no se puede, cuando Satanás diga ahí morirás, ahí perecerás, cuando Satanás ofrezca la escalera para salir del pozo, tenga cuidado, porque esa escalera tiene tablitas que cuando soporten su peso le volverán a meter en otro pozo más profundo. Entonces, recuerde que cada vez que Satanás habla a mi mente, él lo que hace es mentir. Le mostraré una de las mentiras más grandes. Me da mucha tristeza esta mentira. Me da mucha tristeza porque el papá de José carga con esa mentira 22 años. 22 años fuera de su hijo amado, del preferido. 22 años por una mentira que no fue de los hermanos. Ya lo vamos a leer, pasemos la siguiente. Dice, enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto, mentirosos. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Los hermanos no dijeron nada. Los hermanos, todo lo que habían pensado que el diablo los oyó, los hermanos no tuvieron que pronunciarlo. ¿Qué pasó? Exclamó, en cuanto Jacob la reconoció, o sea, inmediatamente que Jacob ve la túnica de colores y está llena de sangre, él solito exclamó, sí, es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Él le creyó al enemigo. El enemigo le puso, claro, esa es la túnica y es la de tu hijo. Ah, sí, seguro lo despedazó un animal. Los hermanos no fueron los que mintieron. Los hermanos llevaron la túnica y Jacob solito concluyó lo que había pasado. Dejó que la perspectiva del enemigo le ganara. ¿Qué pasó aquí? El diablo creó la evidencia. Y el diablo crea evidencia para ponernos en contra de nuestro Dios. Entonces es cuando el esposo, llega este hombre a mi consultorio y me dice, pastor, ya no quiero seguir más con mi esposa. Yo le he luchado mucho. Pastor, yo soy un buen hombre. Pastor, yo soy un hombre de iglesia.
yo sirvo en la iglesia, pastor, yo diezmo, yo amo a mis hijos, yo soy un buen papá, soy un buen ejemplo para ellos, no tengo vicios, yo he querido amar a mi esposa, ella no quiere, algo mío es repulsivo y yo ya no quiero seguir así. Pastor, yo soy un hombre bueno. ¿Qué le dice usted? Después de esa descripción, yo dije, estoy enfrente de Jesús. Mentira. La Biblia dice, justo ni uno solo. No hay hombre bueno. Hay hombres buenos en el poder del Espíritu Santo, no por sí mismos. Y me dice, pastor, aquí tengo una lista de lo que Dios me ha confirmado, por lo cual me debo divorciar. Le digo, si tú dices que esa lista es de Dios, yo dejo de ser pastor. Yo dejo de ser pastor por una razón, porque Dios no va en contra de lo que cree. Dios no te puede dar evidencia para divorciarte de tu esposa si Él odia el divorcio. El diablo crea evidencia. El diablo va creando evidencia que creemos que es revelación de Dios. Y lo invito, no lo puse aquí porque es un poco largo, Judas solo tiene un capítulo, léase Judas 1 del 3 al 5. Y vamos a ver lo que dice Judas. Pero, mis amados, eso es como el hombre que le dice, mi amor, ¿por qué no hacemos dieta y vamos al gimnasio? Y entonces ella, ay no, mi amor, qué pereza, vaya usted. No, déjeme a mí aquí desayunando, ¿verdad? Y entonces el hombre va al gimnasio y 3, 4, 6 semanas, 6 meses y empieza a ver a la machilla del Orbitrek, ¿verdad? Y el diablo le dice, esa sí es como vos, mira, le pone bonito, dice, y ella hace dieta y está bonita esa machilla, es súper inteligente y es una mujer echada para adelante y tiene un negocio. Y el diablo le dice, esa es la tuya, no la gorda que está en la casa, ¿verdad? Y empieza el diablo a crear evidencia ahí. ¿Hasta qué? Hasta que él le cree, salta la barrera y va y le habla a la machilla del Orbitrek. El diablo creó evidencia para que Jacob sufriera 22 años. Si usted sigue leyendo esto, dice que él se rasgó las vestiduras y dijo, llevaré este luto hasta la sepultura para el día que me encuentre con mi hijo amado. 22 años. Cuando José tenía 39 años, que llevan a Jacob delante de él, José se llena sus ojos de lágrimas porque tenía 22 años de no ver a su padre y él lo reconoce, aunque Jacob ya no veía. Tengan cuidado con la perspectiva del enemigo. El enemigo usa la palabra. El enemigo se la sabe así. Y le dice, mira este versículo, ve lo que significa. Esto no es lo que te han dicho que significa. Este es el versículo que abre la puerta para que entonces todo se valga, para que todo sea permitido. En el pozo hay que tener cuidado porque el enemigo va a llegar. El enemigo siempre aprovecha nuestro momento de mayor debilidad para llegar con su perspectiva a sembrarla en nuestro corazón. Jacob solito sacó una conclusión. Me puedo imaginar las noches que pasó sin dormir pensando en la muerte de su hijo predilecto. Los hermanos seguro le escuchaban y lo veían sufrir, pero nunca cruzaron el salón para decirle, papá, José no ha muerto, por la dureza de su pecado. Pero era mentira, era una evidencia falsa, la que él solito en su mente había justificado. ¿Qué debió haber hecho Jacob? Hijo, llévenme donde fue el accidente. Yo quiero ir a ver. Quiero ir a ver si me encuentro al caminante, que se encontró a José perdido.
a ver como a qué hora, qué día era. Quiero ir a Dotán, donde ustedes estaban, quiero hablar con la gente, a ver qué vieron, quiénes pasaron. Quiero verlo. Pero no, él solito creó la evidencia. Y lo peor es que nosotros decimos, el Señor me dijo. Porque el diablo usa la palabra para que nosotros la creamos. Tengamos cuidado, mis amados. La palabra no puede ser alterada. Dice Jesús que ni una jota de su palabra pasará nunca. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Satanás hará y le dirá lo mismo, no será sano, mira el informe, ya lo vio el mejor médico, tu vida no cambiará, no tendrás éxito, tu negocio, mejor véndelo, ciérralo, no saldrás de ese pozo, estás casado con la persona equivocada. El enemigo, por la mentira, fabricará evidencia para destruirte. Y Dios nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que puede ser la palabra, pero si no está respaldada por el Espíritu Santo, esa palabra puede estar muerta. Tercero, el propósito del pozo. No hay pozo sin propósito. No hay crisis, no hay calamidad sin un propósito de Dios. No hay prueba sin propósito. Todas las pruebas quieren cambiar algo de nosotros. El propósito del pozo es para clamar a Dios. ¿Qué más se puede hacer en un pozo? En aquella sequedad, dicen que el pozo estaba seco y no tenía agua. En aquella sed, en aquella hambre, ¿qué se puede hacer? El pozo, para los hebreos, era un lugar especial. Estamos hablando del desierto, mis amados. ¿Cómo se llaman los pozos en el desierto? ¿Cómo se llaman? Oasis. El pozo para los hebreos significaba punto de encuentro. Cuando tú y yo estemos en el pozo, es porque Dios te mandó a llamar. ¿A dónde encontró a la mujer samaritana? En un pozo. ¿Y para qué la llevó ahí? Para que conociera a su séptimo hombre. Nunca más volvió a conocer otro hombre esa mujer. El pozo, tenemos que entender que es un llamado. El pozo es una convocatoria de Dios para nosotros. Él quiere hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros andamos en el mundo, en nuestras propias fuerzas, nos olvidamos del Señor. Tengo 4 meses de no ir a la iglesia, al grupo de oración que iba no he vuelto, porque tengo tanto que hacer, porque Dios me ha bendecido tanto, porque estoy tan enojado. Entonces, Dios permite pozos para convocarnos. Punto de encuentro. Y ahí es donde nos encontramos a solas con el Creador de todo. Te puedes quejar en el pozo por un rato, pero al final terminaremos diciendo, Señor, te necesito. ¿Qué debemos hacer en el pozo? Clamar a nuestro Dios. Otro que había caído en un pozo fue Jonás. Dios le dio una instrucción, irás a Nínive, pero él se fue para Tarso, totalmente contrario donde Dios lo había mandado. Y vea lo que dice Jonás 2, del 1 al 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, ¿desde a dónde? Desde el vientre del pez. No fue antes, tuvo que caer ahí y dijo, ahora sí, de aquí como salgo, ¿verdad? Oró a Dios desde el vientre del pez y dice, en mi angustia clamé al Señor. ¿Qué pasa en el pozo?
Llegamos llenos de angustia y tenemos que clamar al Señor. ¿Y qué pasó con el Señor? Ahora sí me respondió. El pozo tiene un propósito y es encontrarnos con Él. Es poder hablar con Él nuevamente, porque habíamos dejado de hacerlo. Desde las entrañas del sepulcro, pozo también, pedí auxilio. ¿Por qué somos tan cabezones y tenemos que llegar ahí para hacer lo que nos toca hacer? Orar, clamar, pedir. Y tú escuchaste mi clamor. Más adelante, Jonás capítulo 2, versículo 6, nos dice, pasamos la siguiente, por favor. Arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. O sea, no veo salida, no veo retorno. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. El pozo siempre es un lugar de encuentro. Creo que ese pozo hizo cambiar la vida de José. Y nos lo demuestra la Biblia. Cuando estando ya en el pozo, Judá, uno de sus hermanos, tuvo la idea de sacarlo del pozo para venderlo a los ismaelitas. Y dice, no lo matemos, al fin y al cabo es nuestro hermano. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo, pero algo pasó en ese pozo que Dios pone en el corazón de Judá, sacarlo. Y creo que aquí es donde comenzaron a cambiar las cosas. Génesis 37, 22 nos lo demuestra. No derramen sangre, dijo, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo al padre. Quiero que hablemos un poquito de Rubén. ¿Quién era Rubén? Primogénito, el hermano mayor. Rubén debió haber sido el preferido, pero no fue. Fue su hermano menor, José, el 12º, porque dice que Jacob lo amó porque tuvo en su vejez a José. El más afectado de los 11 era Rubén, porque en el corazón de Jacob, José reemplazó a Rubén. Era el primogénito. Y el primogénito sacó a José del pozo. Pero tenía la intención de ¿qué? Rubén es una especie de Cristo. Cristo es el primogénito de toda creación. Él pagó un precio, nos sacó del lodo cenagoso, dice la Biblia, para poder llevarnos al Padre. Tú y yo también tenemos un Rubén en nuestra vida. Se llama Jesús de Nazaret. Él nos va a rescatar de ahí, porque tiene una intención y es devolvernos al Padre. Él debió haber sido el preferido, pero aún así, siendo el más afectado, al igual que Jesús, en su corazón estaba protegerlo e irlo a buscar. Dice que se puso muy triste cuando llegó al pozo y ya no estaba, porque él venía a rescatarlo y ya no estaba, y él dice, ¿y ahora qué hago? Se sintió responsable como primogénito. El primogénito quiso sacar a José del pozo para llevarlo al Padre. Y recuerde esto, si tiene donde apuntarlo, el propósito de cada pozo es liberarnos y llevarnos ante el Padre. Dios no permite ningún pozo en nuestra vida si no es para nuestro beneficio. Librarnos de cada cosa que nos tiene esclavizados y mejorar nuestra relación con el Padre. Rubén es un tipo de Cristo y José también es un tipo de Cristo. Hay varios tipos de Cristos allá en el Antiguo Testamento,
y podría enseñarles varios. Déjenme hablar un poquito más de José. José fue despojado de su ropa. Jesús también fue despojado de su ropa. José fue vendido por 20 monedas de plata, Jesús por 30. Pero resulta que José fue vendido a los madianitas por 20 y el madianita se lo vendió a Potifar. Es muy probable que el madianita lo haya vendido en el precio que estaba establecido para los esclavos, que era 30. José y Jesús, muy probablemente los dos, fueron vendidos por 30 monedas de plata. El mercader madianita llevaba bálsamo, especies y mirra. Cuando fueron a sacar a Jesús de la tumba, las mujeres llevaban bálsamo, mirra y especies, según Juan 19. José fue traicionado por Judá, Jesús fue traicionado por Judas. En la raíz hebrea, el común es Judá, Judas es Judá. José fue arrojado a un pozo, Jesús también fue arrojado al Hades, al Seol. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, con la gran diferencia de que Jesús no hizo nada, pero José sí. Pero hay alguien que hizo algo y sí merece ser arrojado al pozo. Somos tú y yo. Nosotros hemos violado muchas reglas, muchas leyes, pero en el pozo Jesús quiere encontrarnos. Jesús quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Jesús fue arrojado al Hades para tomar nuestro lugar. Y si estás en un pozo, puedo garantizarte que el Padre no te dejará allí, porque Él nunca dejaría a su Hijo en un pozo. Y Él lo prometió. Ve el Salmo 16:10. Está hablando David, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el pozo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No importa, amados, cómo se llama tu pozo hoy, Jesús no te dejará ahí. Él vino para encontrarse con nosotros. Él vino para que recapacitemos por qué estamos ahí, nos arrepintamos y podamos ir al Padre. Y que continuemos en el camino del sueño al propósito. Pero cada prueba hay que pasarla. Y Él vino para que nosotros cuestionemos cuál perspectiva quiero seguir, la de Satanás y sus mentiras o la de Dios y sus promesas. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados. Yo quisiera invitar a pasar adelante todo aquel que se encuentre en un pozo hoy. Hay muchos pozos, habla la Biblia, voy a predicar de eso. El pozo de la angustia, de la desesperación, el pozo de la frustración, el pozo del desánimo. Todos, tarde o temprano, estaremos en un pozo, porque seremos probados desde el llamado al destino, desde el sueño al propósito. Ahí seremos llamados. Y Dios quiere hoy que podamos decidir qué hacer en ese pozo. Así es que te invito a que vengas. No nos trajo Dios por casualidad. Pudimos habernos quedado en la casa y justificar el no venir, pero Dios quería que vinieras hoy. Porque Dios no quiere, y lo ha prometido en el Salmo 16, que no nos dejará en el Seol. Vengan. Este pozo del cual beberemos agua hoy no está seco. Es una fuente de agua viva.
Sí, Señor. ¿Cuántos pozos, Señor? Voy a pedirles que nos pasemos un poquito más adelante para darle espacio a los de atrás. Gracias, Señor, gracias. Incline ahí su rostro y no se preocupe de quién pasó y quién no, porque el pozo es para todos. La prueba será para todos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, con un corazón humillado delante de tu presencia. ¿Cómo nos cuesta, Señor, reconocer nuestras acciones, nuestros comportamientos, que terminan, Señor, llevándonos a un pozo? El orgullo, Señor, nos juega malas pasadas, nos hace creer que podemos sin ti, Señor, nos hace creer que el mundo estará a nuestros pies, nos hace creer que la fuerza reside en nosotros. Hoy, humildemente, Señor, venimos delante de tu presencia. Hoy nos arrodillamos como el búfalo, Señor, que se arrodilla para tomar fuerzas. Dice tu palabra que tú nos darás fuerzas como las del búfalo, pero el búfalo toma las fuerzas arrodillado. Hoy mi corazón se inclina delante de ti, Señor. Aquí estoy en mi pozo, Señor. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero reconocer delante de ti, Señor, las razones que me han traído aquí. Ha sido la arrogancia, la jactancia, ha sido el orgullo, Señor, ha sido la insensatez, ha sido la envidia. Han sido tantas razones, Señor, por las que caí en ese pozo. La desobediencia a ti, Señor. Pero hoy, con un corazón contrito y humillado, Señor, me presento delante de ti, porque quiero, Señor, que tú seas la perspectiva por la cual voy a optar. Hoy decido creerte a ti y a tus promesas, que tú convertirás lo escabroso en llanura, que tú, Señor, abrirás los ojos de los ciegos, que tú, Señor, transformarás las tormentas en silbos apacibles, que tú enviarás la lluvia temprana y la tardía, que tú no llegarás tarde, Señor, que tú estarás siempre atento, Señor, a la necesidad nuestra, y que tú echarás fuera todo aquello que me impida llegar a tu propósito. Hoy recibo, Señor, desde lo alto, una doble porción, una doble unción de tu Espíritu Santo para ser guiado a toda verdad, para poder rebatir las mentiras del enemigo, que no puedo, que no soy capaz, que se acabó, que no hay esperanza, que no hay fuerza, que no hay recursos. Hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, Señor, recibimos la unción de tu Espíritu Santo para tener la fuerza, el amor y el poder y el dominio propio, Señor, para poder salir de este pozo, de este lodo cenagoso. Y nunca más me olvidaré de dónde me has sacado, Señor. Nunca más, Señor. Hoy entiendo, Señor, que tú me llamaste para encontrarme contigo, que tú quieres hablar conmigo, que tú quieres tratar conmigo. Pero tú enviarás al mercader, al que paga el precio por mí. Ya lo enviaste. Se llama Jesús de Nazaret, el que en la cruz pagó todo por mí. A ese seguid, a ese escuchad. Dijiste allá cuando lo bautizaste en el Jordán,
y bajó tu Espíritu Santo y fue la última vez que hablaste. Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Hoy le recibimos, Señor, con los brazos abiertos para ser guiados, para que tu verdad y tus promesas sean unas en nuestro corazón. No volveremos a creer en la evidencia de Satanás, porque hoy nos has abierto los ojos, Señor. Tus propósitos y tus llamados son mejores y mayores que los nuestros. Y nada ni nadie podrá apartarme de tu amor. Hoy mi corazón se regocija porque ha encontrado que el Maestro, el que pagó el precio, ese pondrá el querer como el hacer y juntos saldremos de este pozo y daremos honra y gloria a ti y estaremos listos para la siguiente prueba. Gracias, Señor, por haberme convocado en esta mañana. Gracias por tener todavía gracia y misericordia para mí. Gracias porque te he buscado mientras puedas ser hallado y te he encontrado. En el nombre de Jesús. Gracias por la semana que termina y la que empieza. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sustento, por el techo y por el abrigo. Gracias por tu salud. Hoy tomamos la salud que fue pagada, Señor, por tus llagas en el camino a la cruz. Gracias. Gracias, Jesús. Y hoy ponemos bálsamo, especie y mirra en nuestro corazón para recibir de tu unción, Señor. Porque eso lo dejaste preparado, el aceite de la unción, lo dejaste para nuestro beneficio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios les lleve con bien y les cuide, mis amados.